Esto es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas. Esta mañana vamos a platicar del por qué el 50% de los usuarios no pagan el agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí. ¿Por qué esos grandes fraccionamientos de lujo se han negado a no pagar lo justo por el agua? De eso vamos a hablar el día de hoy, sin censura. Soy Lupillo González y le agradeceré enormemente se quede esta mañana escuchando y viendo el programa Libertad de Opinión, que es un programa para voces como la suya, no sé, voces netamente ciudadanas. Hoy tengo de invitado a Juan Manuel Echaires, que está esta mañana aquí con nosotros, y lo quise invitar porque él entiende al tema, inclusive nos va a compartir su punto de vista como ciudadano y obviamente como usuario, y bueno, pues también ha sido gente que ha estado en los medios de comunicación y además pues nos une una muy buena amistad. Mi estimado Chaires, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Mi estimado Lupillo, un placer estar contigo y también con las personas que nos siguen a través de las redes sociales de Plano Informativo. Pues vamos a empezar. Primero, es increíble y terrible lo que pasa en San Luis Potosí. Llega una administración, en el caso de Interapas, y nos dice: el 50% de la gente, de los usuarios del agua, no la pagan. Conocemos el problema, lo tienen detectado. Luego nos dicen. La otra, cuando se sale el agua, que en teoría va a llegar a los hogares, a las oficinas y a todos los lugares, el agua que dicen que es potable y que no es potable, pero se pierde también otro 50% en fugas. Y tienen detectado el problema, pero entonces, ¿por qué no hay soluciones? Vamos a empezar primero con eso y luego vamos a platicar por qué los grandes desarrolladores han hecho y deshecho con el tema también del agua en San Luis Potosí. Lo vamos a desmenuzar, pero me gustaría preguntarte, mi estimado Juan Manuel, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué crees que sucede que la mitad, el 50% de los usuarios en la zona metropolitana de San Luis Potosí no pagan el agua? ¿Cómo te puedes explicar eso? Creo que la respuesta es compleja y sencilla a la vez, mi estimado Lupillo. Tenemos una dualidad. La respuesta sencilla es una falta de equidad. Así de sencillo. Si tuviéramos una equidad que no igualdad, son conceptos totalmente diferentes, estaríamos hablando de que habría una mayor recaudación por parte del organismo operador. ¿A qué me refiero con una falta de equidad? A que no todos los potosinos tienen en igualdad de condiciones y de infraestructura los servicios del agua potable en San Luis Potosí. No solamente en cuanto a aprovisionamiento, sino en cuanto a la calidad del mismo y en cuanto al manejo de las aguas grises, que también es una parte importante de lo que son los servicios que otorga el organismo operador de nuestra zona metropolitana. Entonces, esta falta de equidad ha generado un desencanto, ha generado críticas y por lo tanto una apatía a la hora de ser invitados a pagar lo que es el recibo. Ejemplos concretos como es las fugas, que a lo mejor pudieran parecer pequeños hilitos de agua que salen de nuestras casas, pero enormes, que si lo sumamos, si hacemos una integral, dirían los ingenieros, de toda esa cantidad minúscula de agua, salen volúmenes muy importantes. Pues la mitad del agua que está saliendo para distribuirse entre pues esta zona metropolitana, la mitad se cuela. Caso concreto, acabo de denunciar, en la casa de un familiar intentaron robar el medidor. Reportamos el incidente al Interapas porque quedó un daño de la parte que comprende al organismo operador de agua, es decir, en la parte del medidor. Esta denuncia fue realizada hace una semana a los teléfonos de contacto del Interapas y es fecha que no ha llegado un inspector o una cuadrilla a poderle dar solución a esta fuga. En donde dices, pues qué delito, o sea, se repara, cierra. ¿Qué es lo que hace esta persona que es un adulto mayor? Pues decirle a su ayuda, a la ayuda doméstica que le abre y que le cierre a la parte del agua conforme sean las necesidades, para evitar precisamente que esté fugando el vital líquido. Pero no habían existido cuadrillas que vayan y acudan y den solución a este problema. Si esto lo extrapolamos a los más de 2 millones de potosinos que conformamos esta demarcación donde tiene su competencia el organismo, pues podemos darnos cuenta que hay una falta de equidad. Falta de equidad en cuanto a las horas de servicio,
falta de equidad en cuanto a la calidad del agua, es decir, la turbiedad y las características de inodora e incolora de lo que es la descripción del agua potable, falta de equidad en cuanto al manejo de drenajes, falta de equidad en cuanto a las reparaciones y calidad del mantenimiento preventivo y correctivo de nuestras calles. Esa es la respuesta compleja. La respuesta sencilla es esa. No hay equidad en el servicio. Cuando los ayuntamientos de Cerro de San Pedro, cuando los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez, cuando los ayuntamientos de San Luis Potosí, y hablo de ayuntamientos porque no es un presidente, sino es todo un cabildo, logren tener un organismo que garantice esa equidad, podremos tener entonces una certeza en cuanto a aumentar la recaudación. ¿Es una tarea difícil? Sí. ¿Es una tarea de años? También. Pero se tienen que dar los pasos ya, porque los años que nos han precedido en la actualidad, sobre todo en la época de COVID, nos han demostrado la vulnerabilidad de San Luis Potosí ante el problema del agua. No, y lo que, como lo has explicado, creo que es fundamental. Antes de irnos a un corte, Juan Manuel, me gustaría preguntarte, en este 50% de los usuarios que no pagan el agua, ¿también va inmerso el tema político? Sí, definitivamente hay un tema político en lo que es el manejo del agua. ¿Y por qué? Porque el agua potable, al final de cuentas, es una parte de la factibilidad para el desarrollo urbano inmobiliario, que sabemos que en San Luis Potosí es uno de los puntos geográficos más caros del país. Es decir, nos gusta, al final de cuentas, construir en los cerros, y meter agua a los cerros lleva un costo que a final de cuentas acaba pagando quien compra el terreno, pero también quien contrata los servicios de agua potable. Entonces, esto ya se vio en su momento desde el 2000, 2004, 2008, con importantes desarrollos exclusivos en San Luis Potosí. Sí, y te digo, también el tema de estos usuarios que no pagan el agua, que muchas veces también son parte de un botín político y de que en ciertas zonas de la ciudad llegan promoviendo el voto y una terrible irresponsabilidad, es decir, dame el voto y pues no pagues el agua. Y hay una cuestión donde hay muchísimas viviendas que están conectadas ilegalmente sin pagar el agua. Tan sencillo, mi estimado Lupillo y mi querido auditorio. Hoy estamos conmemorando un año más de lo que fue la declaratoria de protección de salvaguarda para la Sierra de San Miguelito. Entonces, ¿por qué es importante la Sierra de San Miguelito? Porque es quien nos provee el agua, además de la cuenca que nos conecta con San Luis de la Paz. Por eso también ahí se puso la termoeléctrica de Vierreyes, porque tenemos esos dos puntos tan importantes para el abastecimiento de agua potable en San Luis Potosí. Pues bien, tan político es que este esquema escaló al gobierno federal y hoy por hoy no hay una solución palpable en nuestro San Luis. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Es un negocio las pipas? ¿Por qué en ciertas zonas precisamente no hay agua para que sea surtido por medio de pipas? ¿Usted cree que hay un buen manejo? ¿Usted considera que hay corrupción? ¿Qué está mal en esto que estamos discutiendo esta mañana? ¿Usted tiene problemas de servicio? Háganoslo llegar, anótelo porque se lo vamos a hacer llegar a las autoridades y les vamos a exigir den una respuesta. Ahora vamos a un pequeñísimo, pero son segundos y regresamos con qué está pasando con esos grandes fraccionamientos lujosos que durante décadas no han pagado lo justo por el vital líquido. Desde hace años, esto no es nuevo, hemos estado dale y presionando a que diferentes fraccionadores o fraccionamientos de lujo paguen lo que es lo justo por el agua. Y les voy a poner un ejemplo. Pusimos tres fraccionamientos donde dijimos vamos a ponerles lupa, vamos a presionar y vamos a hacer que estos paguen el agua. El fraccionamiento La Vista, que está en la salida a Guadalajara, está Villa Antigua también, aquí en lo que viene siendo también en el poniente de la capital, y Villa Magna. Nos dedicamos a ponerle foco, porque nosotros desde nuestro punto de vista, y también lo comparto mío, muy personal, también considero que, por ejemplo, fraccionamientos como La Vista fueron quienes pusieron el mal ejemplo. Le dijeron a las autoridades, ¿sabes qué? No me voy a regularizar, no voy a pagar el agua de manera justa, ustedes síganme dando permisos de manera bajita bajo la mesa, sigan haciendo actos irresponsables y que
solamente son para beneficio de ellos. Y no pagan el agua. Entonces, ¿qué dice otro fraccionador? Bueno, pues yo ya vi que con los de la vista no pasa nada, pues entonces yo tampoco. Y entonces, lamentablemente, los malos ejemplos cunden. Rápidamente todos los demás hicieron lo mismo. Y entonces diversos fraccionamientos de toda la zona poniente, que son de un alto potencial económico, no pagan lo justo por el agua. Entonces, muchas veces cuando nosotros cuestionábamos esto, la gente de estos fraccionamientos decía, oye, es que nosotros como usuarios sí pagamos el agua, a lo mejor no lo justo, pero sí la pagamos. ¿A qué se referían con que sí pagamos? Bueno, el fraccionador le hace al colono o al habitante de estos fraccionamientos pagar una cuota de mantenimiento. En esta cuota de mantenimiento, tú dime qué más incluye aparte del agua. Bueno, pues va el mantenimiento de las áreas verdes, la seguridad, cosas así, ¿no? Pero aquí lo que hacen estos fraccionadores es que, bueno, pues van y tramitan la autorización para contar con un pozo en la Comisión Nacional del Agua. Y este pozo abastece a los habitantes de ese fraccionamiento, aunque con ese pozo el potencial de litros por segundo es muchísimo mayor. Es decir, ese pozo podría abastecer inclusive a 2 colonias cercanas. Pero bueno, hicimos esta presión. La vista se ha burlado toda la vida así, terrible, de las autoridades. En su momento Interapas los quiso sancionar y los regidores, varios regidores concretamente, muy relacionados ahí con el PRI, dijeron no se le hace nada. Y bueno, después seguimos con Villa Antigua, hicimos un reportaje, y en cuanto hicimos el documental, el reportaje, la gente de Villa Antigua dijo, yo sí pago, es decir, el fraccionador, porque la gente dice, yo estoy puesta. Rápidamente empezaron a regularizarse y ya se hicieron 500 tomas. En el caso de Villa Magna, que es donde vamos a entrar ahora, que es un desarrollo muy importante acá del poniente y que está pegado a una zona durante muchos años que ha sido sumamente cuestionada por su alto índice de contaminación, y pues que ya se van a regularizar y que entonces al final de cuentas la administración pasada, antes de irse Javier Nava, dan una rueda de prensa y dicen, ya se va a regularizar Villa Magna, y ahora sí, cada persona va a tener su medidor, cada persona va a responder por su agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos visto que ahorita es injusto que alguien que tenga hasta albercas, pues pague menos que alguien que tiene una casa en una colonia, pues te digo, donde pagas mucho más. Entonces presionamos para que se haga esto y dicen, ya se va ahora sí a regularizar por fin, después de muchos años, Villa Magna. Pero hay un monto de unos 42 millones de pesos, creo que es algo así, y dice, de estos 42 millones le vamos a tomar a cuenta una planta tratadora de agua, que cuando tú pasas extrañamente siempre ahí por Villa Magna, pues da un olor no muy grato, ¿verdad? Y andan por ahí las pipas regando las áreas verdes y pues dan un olor, te digo, insisto, medio nauseabundo, ¿no? Luego dicen, vamos a darles el pozo a cuenta también, o Interapas dice, vamos a tomar el pozo a cuenta y vamos a tomar unos terrenos. Pero cuando volvemos a preguntar, oye, ¿por qué no ha pasado nada? El director del Interapas, Enrique Torres, nos dice, es que ¿sabes qué? Se firmó un convenio muy cargado a favor del fraccionador, es decir, la planta tratadora del agua nos la quieren dar a un costo como cuando la compraron. Ya han pasado muchos años, nos quieren dar unos terrenos que realmente no sabemos cuánto valen porque pensamos que los tomaron a un costo altísimo, dijo, y la verdad no va por ahí. Y una serie de cuestiones que estaban en el estira y afloje. Hace unos días nos dicen que ya la desarrolladora Intersaba, que es el fraccionador, les manda a ustedes como habitantes de esta zona una notificación donde les dice, ahora sí, váyanse a Interapas y ahora sí tramiten ya su contrato individual. Hasta ahí, ¿qué nos puedes platicar y qué nos puedes dar de este contexto tú como alguien que vive ahí? De lo que has platicado, y para caer a final de cuentas del tema de Villa Magna, te voy a poner de nueva cuenta una palabra con la que empecé esta intervención. Equidad. Equidad. ¿Okay? La parte de la equidad en el servicio, que efectivamente ha sido un tema complicado. Siguiendo con el razonamiento que nos estabas exponiendo en este momento, en donde abordabas el tema de la vista, de Villa Antigua y de Villa Magna,
tenemos un punto muy claro en donde hay una problemática como común. El tema no solamente del agua potable del pozo, sino lo que regresa después de haber sido procesada por el ser humano, es decir, las aguas grises. Si vemos el tema de la vista, el tema de Villa Antigua, donde también es muy palpable la problemática que tiene, donde a cielo abierto tenemos escurrimientos de aguas grises, proveniente no solamente de estos fraccionamientos, sino de otros no mencionados, que generaron su propio organismo operador, porque es negocio al final de cuentas, o buscaban que fuera negocio. Digo, caso concreto, Aguas del Poniente, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas en este tipo de programas. Claro. Aguas del Poniente, y el caso de Rinconada de los Andes en concreto, pues el manejo de las aguas grises ha sido precisamente el talón de Aquiles de todo este desarrollo, donde va inmerso precisamente Villa Magna. Pero entonces, ¿qué pasa con las plantas de tratamiento? Porque una de las obligaciones que tienen los fraccionadores a partir de estas nuevas políticas ambientales no solamente es poner la llegada, sino darle deposición a la salida. Interapas inclusive lo ha entendido, y en últimas fechas lo que ha hecho con los deudores es: no me pagas el agua, te voy a bloquear, voy a ir a tu casa y te voy a bloquear no solamente el agua, sino que también te voy a cortar el drenaje. Es decir, ya no hay bronca. Dices, pues me alimento con las pipas. No, ya no solamente se alimenta con las pipas. No, porque luego también estás utilizando el drenaje. Claro, y te van a cortar el drenaje. Ese es el nuevo amago que están generando. ¿Es legal o no es legal? Bueno, es la política que ya también traigo por ahí la información bastante cercana de que fue la amago. No pagas, bueno, también te voy a cortar el drenaje. A ver, pero... Entonces, ¿qué sucede con Villa Magna? Con las plantas de tratadoras? Porque hay otra en la Rinconada de los Andes. Exactamente. ¿Qué pasa? Que esa desde que se construyó no funciona. Usted puede observar esos tanques desde el periférico, le puede preguntar a los vecinos, esos tanques nunca han estado llenos. Es inoperativa. Sirvió únicamente para cubrir el requisito de generar plantas de tratamiento de agua. ¿Qué sucede en Villa Magna? Lo mismo. ¿Por qué huele? Tenemos una planta de tratamiento de aguas que es ineficiente. Si usted habla con un químico, con un biólogo, que tenemos importantes expertos en San Luis Potosí por el tema del IPCIT, le podrán explicar a usted, o es más, su maestro de biología de la preparatoria le podrá decir que una de las características importantes de las aguas grises es que si está bien tratada, no debe de tener olor. Pues bien, usted va a Villa Magna o va a un popular café en la zona de Himalaya, colindante con estos fraccionamientos, particularmente con Rinconada de los Andes, y tenemos olores nauseabundos. ¿Por qué? Porque como su planta de tratamiento de aguas no se da abasto o de plano no funciona, pues tírala, total, va a escurrir a la alcantarilla y alguien más en el tanque Tenorio, cuando llega allá, le dará tratamiento. En Villa Magna lo podemos ver no solamente desde los jardines. Hay una alcantarilla que nadie ha querido ver, pero que todo el mundo ve, pero se hace al loco, que está justo a un lado de la Escuela Bancaria Comercial, es decir, en la intersección del río Santiago con Sierra Leona. Siempre está encharcado. Y hay quien dice, no, es que a lo mejor es un manto freático. No, siempre, es que ha provocado accidentes. Y ha provocado accidentes. Y está la moza. Pero tú ves hacia un lado y ves que discretamente está cayendo el agua. Cuando se tapa de la lama, de todo el regalito humano que lleva contenido, entonces tapa una rejilla que no es más grande de 1 centímetro, porque es discreta. ¿Y a quién le corresponde arreglar eso? Ahí va el gobierno del estado. Pero porque al final de cuentas es competencia de Sedubop, que permite que tenga escurrimientos hacia un terreno que en su momento era de dependencia estatal. Compende el ayuntamiento, porque al final de cuentas es manejo por territorio municipal, es decir, costeando los terrenos de la extinta Fundición de Cobre, de escurrimientos de aguas grises que no están bien tratados. Y comprende al fraccionador, que en este momento es la empresa interesada, quien tiene la operación de la planta de tratamiento de aguas. ¿Por qué te digo esto, Lupillo? Porque es importante explicar el papel que tenemos los vecinos de Villa Magna en todo este conflicto. Y te digo papel porque nosotros queremos asumir también nuestra responsabilidad. O sea, tú me dices, yo como habitante, yo sí quiero pagar lo que sea justo, lo que yo consuma. Lo que es justo. Y algo que nos ha generado un problema y que le hemos reclamado a las autoridades, no solo de Javier Nava en un inicio, pero ya viene de antaño, es, a ver, dame un diagnóstico de cómo se encuentra la infraestructura del fraccionamiento, no solamente en agua potable, sino en cuestión de telecomunicación,
en cuestión precisamente del ordenamiento, en cuestión de áreas de donación o de áreas verdes, y concretamente tu planta de tratamiento de aguas, ¿es capaz de atender los más de 3,000 familias que se encuentran avecindados en ese sector? A la fecha, es motivo de que no se nos ha proporcionado esta información. Entonces, en las negociaciones no somos tomados en cuenta. Javier Nava y compañía, felices firmando un convenio que no tendrá repercusiones en las finanzas de Intersaba, porque a final de cuentas, quien acabará pagando los platos rotos seremos cada uno de los vecinos que vivimos en Villa Magna. Entonces, si vamos a estar incluidos en esa negociación, pues obviamente los vecinos queremos estar informados y como tercero implicado, así lo dictan las leyes, como un tercero perjudicado, tener participación en toda esta problemática. Claro. No, totalmente de acuerdo. Y no hemos sido tomados en cuenta. Se lo hemos externado al alcalde. Nosotros sostuvimos una reunión el 20 de enero de este año, en donde hubo el compromiso... 20 de enero, ya se fue un año. Y ya se fue un año. Fíjate. Donde se tuvo el compromiso de que para febrero o marzo de este año tendríamos una reunión los vecinos. Ustedes en enero se juntaron con Enrique Galindo. Y les dijo... Lugar concreto, Comandancia Poniente. Ahí hubo medios de comunicación, fueron, para variar, los que se tienen que variar, regidores, nuestra diputada local de Ornato, nuestro diputado federal de Ornato, porque al final de cuentas no se... Pero estuvieron ahí. Y ahorita se desaparecieron. Testigos hay. Testigos de la reunión. Ay. Y les dijeron en marzo. En marzo tenemos que tener ya un diagnóstico de cómo se encuentra la infraestructura para que ustedes la conozcan. Y dice, sí, si nosotros sabemos cómo está el asunto, pues claro, sabremos, a final de cuentas, cuáles son los compromisos que tenía el fraccionador. ¿Qué diputados estuvieron? Estuvo Aranza Puente y estuvo Pepe Toño. Meras. Efectivamente. El hombre invisible. Por eso te digo, de Ornato. No, pues ahí está la cosa. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos así rapidísimo para concluir el programa del día de hoy. Y nos va a explicar aquí Juan Manuel Chaires estas gráficas que están bien interesantes porque nos va a explicar todo cómo se ha ido haciendo y desarrollando las cosas de una manera irresponsable y pues le podemos poner otros adjetivos más feos. Creo que esta mañana se ha puesto el tema muy claro sobre cuál es parte de la problemática que tiene el Interapas y por qué muchos habitantes no reciben el agua de manera correcta y un grupo que es menor siempre carga con los incrementos al agua. Siempre hay un círculo cautivo que es el que siempre paga responsablemente el agua. Pero hay otro 50% que de manera irresponsable no paga el agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y estamos hablando concretamente de cómo han influenciado negativamente varios desarrolladores que, bueno, pues construyen fraccionamientos de lujo y que se niegan a regularizar. Porque mira, también, Chaires, yo tengo quejas de desarrolladores que se acercan con un servidor y me dicen, a ver, nosotros vemos que tú estás dale con varios desarrolladores que se niegan a regularizarse. A ver, yo quiero poner un hospital, quiero poner un centrito comercial, quiero abrir mi negocio o quiero poner, no sé, quiero hacer un fraccionamiento con X casas. Yo sí quiero regularizarme. Y se quejan de que les ponen un sinfín de trabas y que ahora en este sinfín de trabas les hacen les hacen la vida imposible y luego veladamente les ofrecen servicios integrales para hacer sus trámites rápido y no estar batallando. Nada más que si te iba a costar 200,000 pesos algo, esa fluidez para que tus trámites salgan te van a costar 500, o si ibas a pagar $500,000, ahora vas a pagar $1,000,000. Y luego los desarrolladores, ¿tú crees que van a absorber esos costos ante estos incrementos? No, ellos se lo cargan a la vivienda y quien termina encareciendo las viviendas son las autoridades y quien paga ese encarecimiento, pues es el usuario, como tú lo estás diciendo ahorita. Pero bueno, concretamente... El fraccionador no pierde. No le pierde, se lo va a cargar al usuario. Si el negocio inmobiliario fuera tan malo, no tendríamos esa especulación en cuanto a los terrenos en San Luis Potosí. Pero, por ejemplo, estamos hablando de los que no quieren... Entonces, los que no quieren y que hablamos de fraccionamientos que se manejan de lujo. Como decir, Villa Magna, que durante...
Se ha manejado, años, pero al final de cuentas es terreno H2, ¿eh? Pero que ahorita nos están diciendo que por fin, que a partir del día 16 ya vayas a hacer tu trámite en Interapas como habitante. ¿Quién tendría que invitar de ahí? ¿Quién tendría que invitar para empezar? Hablando del tema de equidad. Nosotros pusimos un requisito en su momento porque no nos negamos a hacerlo, pero al final de cuentas, para tomar una decisión como esta, en donde se va a firmar un contrato, si tú vas a firmar un contrato, vas a comprar una casa, vas a comprar un coche, vas a hacer X de circunstancias y sobre todo ya tiene un uso, vas a llevarlo a un mecánico, vas a llevar a un evaluador, vas a conocer el estado de las cosas para poder tomar tu decisión de cómo te vas a incorporar. Todos en su sano juicio, salvo a quien le brinca el billete porque lo quiere lavar o hacer otras cosas, hace una compra o hace una adquisición informada. Los habitantes de Villamagna lo que queremos hacer es precisamente poder tomar esas decisiones de una manera informada y con equidad, en igualdad de circunstancias a las que se han manejado con el fraccionador. ¿Por qué? Porque una cosa es el uso y otra el abuso que se ha tenido precisamente de este tipo de ventanillas únicas. Y te voy a poner el ejemplo en concreto de lo que viene sucediendo en Villamagna. En esa reunión que sostuvimos con el alcalde se dio también el compromiso de no autorizar la construcción de un fraccionamiento más en la zona hasta que no se diera solución al tema del agua potable, de accesos al fraccionamiento, porque también ha sido un tema problemático la vialidad en ese punto. Tú ves el Google Maps o ves la plataforma Waze de 7 de la mañana a 9 de la noche y de 2 de la tarde a 4 de la tarde, y ese es uno de los nudos más espantosos que existen, equiparable a lo que sucede con la parte del periférico en San Juan de Guadalupe y carretera 57. Entonces, el alcalde se comprometió a no hacer la aprobación de un fraccionamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió precisamente este año que duramos precisamente en la oscuridad? Pues un área que estaba contemplada de amortiguamiento, en concreto, era una plaza comercial. Perdón, pero es bien que la gente lo sepa. Eso es bien importante. Es bien importante estas áreas de amortiguamiento porque es donde el agua debe de absorberse y tiene una función bien importante. Efectivamente, para empezar por ley, una zona habitacional no puede colindar con una zona industrial. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Villamagna en concreto con la colindancia con Industrial Minera México o Grupo México en últimas fechas? Pues que había una cuestión ahí de traslape entre una zona industrial de uso pesado como es la minería con un fraccionamiento que servía de punta de lanza para la generación de otros fraccionamientos como fue Alto Lago, como fue Horizontes, como fue San Ángel, como fue Fuerteventura y muchos que están por ahí en la zona buscando su propia tajada. Entonces, ¿por qué será el negocio? Se generaron entonces dos zonas de amortiguamiento importantes. Bueno, fueron tres. Una, el convenio para generar el Parque Lineal Bicentenario, que está precisamente en regulación de Grupo México y que pues bueno, hoy por hoy ha servido para las fotos de quinceañeras, etcétera, y deportistas de la zona. Y tenemos dos zonas que iban a ser que son de carácter comercial. Así se encuentran en el plano. Usted en este momento verá una imagen en un fondo azul, que es el primer plano proporcionado a los vecinos y que se encuentra dentro del proyecto que presentó el fraccionador, en este caso desarrolladora Intersaba, ante la autoridad municipal. Usted puede leer ahí que es una área de amortiguamiento que se encuentra justo enfrente de una gasolinera que ya está en operaciones y justamente también enfrente de la planta de tratamiento de aguas y del nudo vial que se genera todos los días en la mañana y en la tarde en esa zona del periférico. ¿Qué tiene de particular este punto? Que son 60,000 metros cuadrados muy buenos. Ahí usted estaba como proyecto poner una cadena, voy a decir el nombre porque va a aparecer en pantalla, una cadena que inicialmente iba a ser Superama Parque Bicentenario, por la colindancia también con el parque. Pues este año, en medio de la problemática que tenemos del agua potable y de querer tener las cuentas, la desarrolladora Intersaba realiza dos acciones. Primero, cambia su oficina para hacerse más discreta y colocarse frente a este terreno y empieza a fraccionar, empieza la lotificación y a generar más casas, es decir, más carga inmobiliaria, más carga a la red hidráulica ya existente de los dos pozos que tiene Villamagna. Pero la ley dice, Chaires, que si no estás regularizado, no puedes construir, no se te pueden dar permisos de construcción. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la gran pregunta. Vámonos con las siguientes gráficas. Estas imágenes están tomadas de la propia página del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en donde vamos a hacer una serie de zooms y inicialmente vamos a encontrar que sí,
que la parte amarilla que se encuentra en este punto que le estoy mencionando a usted sigue llamándose Superama Parque Bicentenario. Pero a la hora que uno hace el zoom en las imágenes, vamos a darnos cuenta que ya está inclusive lotificada. Y lo único que tiene de Centro Comercial Superama Bicentenario es el nombre. Que efectivamente, o sea, ese fue el truco. Omisiones, sí, pues ese fue el truco. Entonces, estamos hablando que tenemos un problema de tomas de agua potable. Estamos hablando que nuestra red de agua potable se encuentra estresada, que necesitamos soluciones, que queremos tener ese acercamiento con el Interapas y con la autoridad capitalina, que inclusive le hemos pedido opinión al propio desarrollador inmobiliario y su respuesta es: no nos reunimos a lo largo de todo un año y además tenemos más carga en cuanto a un fraccionamiento en este punto de San Luis Potosí, que viene a estresar la salida en un punto que ya de por sí está colapsado, así lo podemos ver, que viene a estresar el tema del agua potable y sobre todo de las aguas grises que se están manejando por parte del fraccionamiento. Eso es lo que nosotros queremos saber como vecinos. Eso es lo que nosotros estamos peleando. No podemos cargar con los platos rotos de un fraccionador omiso, y no solamente omiso, sino delincuente con el medio ambiente, delincuente con las finanzas de San Luis Potosí, y que se salga con la suya para que esto siga siendo la ciudad del no pasa nada. Bueno, pues usted ha sido testigo cómo aquí hablamos las cosas sin censura, y este es un espacio que se le otorga a las voces ciudadanas. Aquí, como mi estimado Juan Manuel Chairis, creo que nos has hecho una explicación puntual, muy clara, y el tema nos da para mucho, pero en este momento es un ejemplo de lo que pasa en otros puntos de San Luis Potosí. Claro, este es algo que se replica lamentablemente. ¿Qué hace el ciudadano? No te pago. Y pues vamos a tener que seguir abordando y vamos a tener que seguir poniendo la lupa, y espero más gente se sume a esta labor para cuestionar lo que tú nos acabas de decir ahorita. ¿Cómo nos pueden estar engañando con este tipo de cuestiones? ¿Por qué no exigimos como autoridad que realmente estos fraccionadores se regularicen y no obtengan un solo permiso para construir si no están dentro de la ley? Le agradezco mucho a usted que esta mañana nos haya acompañado, y bueno, pues obviamente también a mi estimado Juan Manuel Chairis, que ha sido nuestro invitado. Muchas gracias. Recuerde que todos los miércoles aquí a las 9 de la mañana tiene una cita con las voces ciudadanas.